Buenas, buenas. Bueno, hoy tenemos conversación con Caro Fava, con Carolina Favale. Ella es artista visual y muralista. Y bueno, hoy es por este medio, no por el vivo de Instagram. Em, y vamos a estar hablando sobre la potencia de la imagen en el espacio público, debido a que es muralista. Y como siempre ya saben, en estos vivos o en estas conversaciones lo que hacemos es entrelazar em, la historia de la persona y cómo llega, ¿no? A su profesión, a lo que está haciendo o incluso a la temática que pusimos. Así que le vamos a dar la bienvenida, la voy a admitir a Caro. Ahí estamos. Hola, estás muteada. Así que no se escucha por ahora. Hay que sacarle el... Ahí está. Ahí ¿Ahora? está. Ahora sí. ¿Escuchas bien? Sí, ¿vos me escuchás bien? Sí. Sí, yo por ahí te escucho un poquito lejos, no sé si tiene micrófono, el auricular. Tiene, en teoría. Ah, porque son O sea, inalámbricos. sí. Se escucha muy mal, si no me lo saco. No, Y probamos. probemos, no sé. Uy, ahora justo entró como una luz y tipo iluminó mi mucho más. Se hizo la luz. Sí, sí, una luz, o sea, estaba como más oscuro. Capaz que voy a cerrar un toque ahí una cortina para que no sea tan, bueno, parte de también lo que sucede. No, creo que no sé si no fue peor. Ah, ahí tengo que ponerme si no. Bueno, ahí va, no importa. ¿Cómo estás? ¿Ahí me escuchan mejor? Te escucho Porque igual acá. este está Hay uno de los dos el derecho no está funcionando. Y no sé si eso no afecta también al micrófono. Si querés Pues probamos, sí, me lo saco a ver cómo se escucha. como vos sientas, ¿eh? Yo igual, A en ver. realidad acá llueve, entonces yo calculo que Ah, después, más que nada por las grabaciones. Eso, sí. acá llueve, entonces por ahí el sonido está medio raro, pero Está. Bueno, lo probemos y dejamos. si no, dale, ahí va. ¿Cómo estás tanto tiempo? Qué lindo verte. Bien, sí. Sí, nada, ahora tomadísima, por eso que pasé mucho frío la semana pasada, pero mucho, mucho, estuvo lloviendo y viste medio ola polar acá. Entonces, nada, el cuerpo a veces no aguanta. Y no, Pero hoy estoy menos mucho al mejor, laburar en la calle, mucho tal mejor. cual. Bueno, Mm, qué bueno, me sí, sí. alegro. Acá llueve Así. ahora, mucho, desde ayer. El fin de estuvo hermoso, medio frío, bueno, nevó en las cercanías, no tanto acá, bastante en las cercanías, pero ahora llueve y supuestamente sigue unos pares de días la lluvia. Mm, y bueno, es la que toca. Yo estoy ya Sí. dispuesta a pasar todo agosto adentro de casa. Dije, hice la plata suficiente. Quiero agosto quedarme hibernando, invernando. Las dos. Sí, qué bien, Como que diría estoy en mi ese. sobrina. No, el invierno, Sí, invernal es lo más. sí. Es que fuera de joda, mira, yo sé que esto, pero digo, somos animales al final, ¿no? Sí. Eh, y los animales, ¿qué hacen en el invierno? No sé si Algunos todos igual, hibernan, algunos invernan, tal cual. pero, pero no consumen muchas calorías, básicamente están más perezosos los animales. O sea, si lo registras, te das cuenta que no están en una de No. estar consumiendo energía, más bien se la reservan, hibernen o no hibernen, ¿viste? Así Sí, está sí. bueno. De hecho, yo estoy acá con Eh, un gato y sí, se la pasa más como durmiendo en el Durmiendo, calorcito, ¿viste? sí, Como ha- en haciendo esa. reserva de energía. Sí, 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 Pero sí. bueno, no, es una fantasía igual. Pero sí, con ganas de un poco de casa. Bueno, si es posible, bienvenido sea, ¿no? Que las Ay, ojalá, fantasías se sí. hagan realidad Realidad. cuando sean Sí, posibles. Bueno, yo ya te presenté antes de que entres, como si estuvieras estado por la otra plataforma. Conté que eras sí. artista visual, muralista, y que íbamos a estar hablando de la potencia de la imagen en el espacio público como disparador y como englobación, pero que siempre hacemos como esta cosa de atravesar un poco la historia de la persona con la que
conversamos. Entonces yo arrancaría, que igual es muy como amplio, grande, pero digamos, no tengo ni idea, porque si bien te conozco, igual no tengo ni idea cuándo, digamos, en qué momento Caro decide, o de qué manera, porque puede ser una decisión o también puede ir como construyéndose de diferentes maneras, dedicarse a las artes plásticas visuales, ¿no? Barra, antes de llegar incluso al muralismo, ¿no? al mural. Mm, Sí. Y bueno, yo dibujé, siempre dibujé desde muy chica. O sea, era claro que había una inclinación hacia el dibujo o la pintura. Pero bueno, no, digamos que el proceso de búsqueda fue porque a mí, yo siempre tuve inquietudes en general, como que, y traté de ir tras esas inquietudes. Siempre dibujé, siempre pinté, pero la realidad es que en la adolescencia también, por ejemplo, hice 6 años de teatro, eh, coqueteé un poco con la música, como que siempre hubo inquietudes y cosas ahí. Pero bueno, la realidad es que la decisión de hacerlo profesionalmente llegó cuando tuve que decidir qué profesión elegir, pero tampoco fue inmediato. La realidad es que la primera carrera que cursé fue Artes Combinadas en la UBA, que es más teórica. Después me cambié a diseño gráfico y estando cursando diseño gráfico me di cuenta que no podía, que mi vínculo con la computadora y con lo tecnológico, digamos, esta idea de verme a mí sentada mucho tiempo con la compu, no estaba muy dentro de mi interés. De hecho, sigo siendo bastante, o sea, bastante limitada, pero en el sentido de que me cuesta mucho el tema compu y tecnología y nuevas tecnologías. Y me di cuenta también de que tal vez, si bien el diseño gráfico me encanta, o sea, de hecho, cada tanto incursiono un poco, medio chanta, pero hago algunos diseños porque me fascina tanto como las artes visuales, pero no me veía mucho en esa y el mercado laboral tampoco me interesaba tanto. Y ahí sí me cambié a la UNA, hice artes visuales. En la UNA hice 2 años y después me cambié a otra escuela que lo que pasaba con la UNA en su momento, que estamos hablando hace muchos años, todavía era el IUNA y la verdad que al menos la carrera de artes visuales estaba muy desorganizada y todavía no había títulos oficiales en el momento que yo cursé. Entonces, me fue muy complejo seguir la cursada y pensarme a mí diciendo, eh, en ese momento eran como 64 materias para recibirse. Y digo, yo esto no lo termino más. Y había algo en mí que me impulsaba a no sostener la institucionalidad tanto tiempo. Yo sabía que no iba a poder estar 15 años cursando una carrera porque que no no. sé, ya no me veía, no, como Ujú. que necesitaba que sea un poco más, o sea, ver la manera de poder resolverlo, porque sí me interesaba el título y la formación, pero bueno, nada, ahí me cambié al Antonio Berni, que es un profesorado, es terciario, y se parece bastante más a lo que era la vieja Pueyrredón, o sea, la Pueyrredón es parte de la UNA ahora, o lo que era la vieja Pueyrredón, de estas escuelas que desarticularon y las... No, hicieron un desastre con el Yuna. Hoy, por suerte, entiendo que está mucho mejor, pero la realidad es que el Yuna nació un decreto en medio del menemismo que hizo un poco desastre. Ay, se me congeló y no sé si será mi internet o la de Caro. Ahí Ah, está, volviste. ahí está, Ahí está, ahí está. Bueno, ahí igual está. ya terminé. Ah, Y ahí, eso, empecé la carrera y ahí sí fue como ya definitivo, digamos. era un Pero ya había profesorado, hecho. perdón. ¿Cómo? No, No, sí, que era el sí. profesorado entonces, en el Claro, Antonio Berni. profesorado. Mm. Ujú. Sí, era nivel terciario, es nivel terciario y me recibí en el 2010. Eh, pero incluso como que en ese recorrido, yo me acuerdo que la primera vez que fui al Museo de Bellas Artes, tampoco fue tan temprano, considerando que pintaba desde muy chica. Yo fui a los 18 por primera vez. Eh,
Y ahí empecé a entender bastante más, digamos. Sí me pasó que, por ejemplo, de esa vez que fui al museo, me acuerdo de haber visto una pintura de Ernesto de la Cárcova que se llama Sin pan y sin trabajo. Y veníamos muy post 2001, ya habían pasado algunos años, pero veníamos de una bastante intensa, a nivel familiar también eso nos pegó. Y esa pintura es muy conmovedora, ¿no? Como que ese relato de Pero letras que más o se... menos y me impactó muchísimo. Ay, se volvió a cortar un cachito, pero dijiste ese relato de... El relato de la pintura en sí, se llama Sin pan y sin trabajo, Ujú, y es un matrimonio de la clase obrera mirando por la ventana con mucha impotencia cómo ujú. la fábrica está sin funcionar, digamos, o con el anhelo de que funcione, o medio en desuso. Y me acuerdo que la vi muy de lejos, tipo como a 20 metros, porque es enorme, y me conmovió un montón, y hasta me puse a llorar. Y ahí yo ese día yo entendí que había algo en las artes, o sea, que eso fue, me marcó mucho realmente, porque era mi primera visita del museo, pero también entendí el poder, digamos, que tuvo esa imagen, al menos en ese momento circunstancial del país, de un montón de cosas que estaba yo atravesando, y, y el poder que tenía poder producir esas imágenes, más allá de que después me incliné por diseño gráfico primero, ya había algo ahí medio gestándose, digamos, que bueno, Una después decantó semillita. en... Sí, claro. Sí, 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 el porque de hecho poder te iba a decir. preguntar, perdón, porque de hecho te iba a preguntar justamente, digo, en este recorrido que estás contando, más institucional, ¿no? Si bien dijiste que, que pintás desde chica, ¿no? ¿Vos te Mm, acordás, digamos, como, esto es una pregunta por ahí muy personal y vale contestarla o no, obviamente, pero hay algo, ¿no? De esos recorridos, justamente de esto que estás hablando, ¿no? Como esos momentos que a uno le hacen como, ah, claro, es por acá, o sea, sí, es un o clic. empieza a generar como eso, ¿no? Em, no sé, digo, si bien por ahí hay algo natural en uno que puede pasar, qué sé yo, a mí por ahí con el movimiento en algún punto me pasó, y no sé si tengo recuerdos tan claros de cuando era chica, pero por ahí hay quienes sí, ¿viste? Cuando eran chicas y como, Mm, bueno, me pasó esta situación y algo ahí empezó como a, digamos, ¿no? Más allá del sí, momento en que llegás a decir, bueno, tengo que estudiar algo que estudio, ¿no? claro. Yo creo que ese sí fue muy fundamental, como muy, mira, mientras te lo contaba me genera piel de gallina, me generó piel de gallina, porque para mí hasta ese momento me digo que era medio como un juego, dibujar, pintar, había hecho que algún otro taller, pero era más desde la inquietud adolescente y de explorar, pero no desde entender la imagen con ese poder, digamos, como decir, che, yo puedo hacer esto, o a mí me interesa esto, me interesa poder transmitir o hablar de ciertas cosas. Eh, y hay cosas que, bueno, dentro de esa línea, yo creo que hay relación incluso entre ese impacto de esa imagen y que después yo termine decantándome por pintar en la calle. Como que hay una asociación y una búsqueda dentro de las inquietudes sociales o del contexto que todo al final se va asociando. Después lo descubrís más viéndote en retrospectiva, tal vez en el momento no llegas a hilar todo. Ujú, Y en ese recorrido también, eh, otra cosa que me marcó mucho, pero ya no de chica, sino más de grande, como viendo mi propia o haciendo ese ejercicio retrospectivo, me acuerdo me acuerdo, no, encontré un dibujo de cuando yo tenía 5 años, yo soy del 85, en el 90, que fue uno de los levantamientos cara pintadas. Y yo vivo en Boulogne, donde hay un arsenal, y nosotros lo vimos con mucha intensidad de eso, porque eran los aviones que pasaban yendo hacia Campo de Mayo, y había bombardeo y todo. Y bueno, este dibujo era un militar disparando a un helicóptero. eh, y un mástil con la bandera argentina, ¿viste? Y 5 años tenía. Y
cada quien le da el sentido que quiere a las cosas, ¿no? Pero a mí lo que me pasó con ese dibujo, sí, fue como también reconocer en un nene de 5 años, que de golpe estaba en ese registro del afuera, del contexto, de, de esas observaciones. No sé, yo lo tomé de esa manera. Tal vez hay un montón de chicos de 5 años que dibujan pero me parecía como rarísimo, no raro, pero no sé si es tan típico de la edad dibujar algo que tiene más que ver con el contexto tan general, ¿no? Porque aparte yo no los estaba viendo, era como la construcción de mi propio relato sobre eso. O sea, ¿cómo Claro, yo no algo que sabía? hayas visto directamente, digamos. O sea, Claro, yo sí veía los aviones sí. y sí me acuerdo de haber estado en el patio en la Pelopincho y que en un momento entramos todos adentro de la casa a escondernos, como esa sensación de alerta, Ujú, pero no sé, a mí eso también me dio a entender que tal vez esa predisposición a elaborar mucho o a trabajar la imagen desde el contexto, desde captar esas cosas, ya estaba desde muy chica, ¿viste? ujú. Porque a veces los dibujos de los 5 años, obvio, siempre son autorreferenciales y siempre buscan ese relato, o sea, están muy atravesados por la individualidad y por la manifestación del ser, sobre todo a los 5, digo, ¿no? Como es muy protagonista la persona que lo dibuja. Ujú. Pero bueno, el relato no era yo en la pelo pincho, sino esa situación en particular, Sí, sí. que además es de los pocos recuerdos que yo tengo de la infancia, ese día, o sea, entonces me pareció también muy simbólico, que igualmente son asociaciones que yo hago, pero creo que todo eso tiene que ver con después haber llegado a la calle y como esa voluntad de no estar, de por qué yo elegí pintar en la calle finalmente. Sí, a mí Eh, igual me parece re interesante que lo traigas desde tu creencia. Yo creo que igual desde mí también es así, uno va haciendo las asociaciones y es lo que la conciencia de uno le marca, le va mostrando, ¿no? Y esto que decís, como en ese ejercicio retrospectivo, yo le digo muchas veces como con el diario del lunes, una sí, manera muy sana, ¿viste? Como bueno, con el diario del lunes uno empieza a darse cuenta de un montón de cosas de las que atravesó en esos momentos y demás. Y sí creo, bueno, eso es mío, pero bueno, sí creo en eso, en el diálogo del alma de uno, de la conciencia de uno, con uno en todas las edades desde que venimos. Entonces, como que esos momentos son muy claros porque son una comunicación. Más allá de lo que uno pueda o no explicar o poner en palabras, es una comunicación que eso, que para mí se traduce en una asociación. Por algo, el ser de uno hace ese caminito y se recuerda de eso, ¿viste? Y nada que sí, ver, hago un paréntesis, pero yo, o sea, o sea, soy de Boulogne, de otra zona de Boulogne, pues yo estaba más cerca de Marques y Tames y Panamericana, toda mi claro, infancia. Y en ese momento, de hecho, vivíamos más cerca de Marques, pues estábamos en Godoy Cruz, y me recuerdo de ese momento que estás diciendo también. Yo soy del 82, tengo un par de añitos más, pero muy pocos. Y sí, un par. Y también me acuerdo mucho de los ruidos y de escondernos con mi abuela, de un momento que yo estaba en lo de una vecina y no sabían cómo hacer para que yo volviera a la casa, porque estaba pasando así como hecatombe afuera y se escuchaba todo, disparos, bueno, eso, cosas de ese momento. sí, Me hiciste acordar cuando lo estabas contando, ah, claro, qué loco, yo también lo viví. O sea, en otro sí, lugarcito de Boulogne, muy cercano igual, no tan cerca ¿cómo es el lugar este, la artillería? O sí, sea, está un poquito más alejado que vos, creo, pero ahí nomás, digamos, ¿no? Entonces sí, también sí. vivencié ese momento y me recordó. Mm. Eh, sí, que mis hijos no estaban justo en casa, entonces también estábamos todos como muy cagados y estábamos con mi abuela. Estábamos, teníamos Sí, es como muchos, que se generó una sensación de alerta muy... Pues yo sí, tengo ese registro. Era muy caótico, los tiros se escuchaban. Y después también pensándolo, veníamos también, o sea, nada, post dictadura, o sea, fue... Pero bueno, siendo chica, ese registro o la sensación de alerta, no sé, fue como, a mí realmente, en lo que te decía, es de las pocas cosas que me acuerdo de la infancia, es así, sí. estar ahí, ir corriendo a esconderse. Y, y no me pareció casual que haya dibujado eso, pero al haberlo encontrado fue como, ah, mira,
Eh, qué loco, ¿no? No sé. Sí, qué loco y qué interesante. Sí. Bueno, y entonces, o sea, ahora pasaría como al lugar de, digo, ¿en qué momento justamente, que ya venís haciendo como ciertas asociaciones con esto de laburar en la calle, de haber Mm, elegido, em, con lo que a vos te toca y te conmueve, ¿no? También, que creo que tiene que ver mucho con esto también que dijiste antes, ¿no? De no tanto la virtualidad quizás o la computadora y demás, digo, como algo más de la experiencia, no sé si es empírica la palabra, pero la experiencia en sí misma sí, de la vivencia del ser, ¿no? Como bueno, estar más ahí que a través de sí, este otro tipo de experiencias. sí, Pero sí, bueno, como ¿cómo muy conectada con lo llegás? analógico. Claro, Sí, ¿cómo llegás de alguna manera a decir, bueno, o sea, o cómo te llega a vos el muralismo, digamos, ¿no? Como esto se puede sí, hacer y se puede hacer también en la calle, ¿no? sí. Sí, sí, fue como, bueno, yo estaba estudiando en la carrera cuando empecé a pintar en la calle, pero yo ya, o sea, hay como un claro perfil conectado con esto de más lo social y de un posicionamiento político e ideológico, ¿no? ¿Por qué elegir la calle y no el recorrido de las galerías o el arte más tradicional? Pero yo estaba ya pintando, digamos, cuando yo estaba haciendo la carrera, antes de empezar a pintar en la calle, yo ya estaba con esas inquietudes porque, por ejemplo, yo tenía una prensa de grabado y, y hacía estampas y como laburaba y estudiaba y demás, en los viajes, por ejemplo, regalaba las estampas en el tren. Como siempre estuve esa búsqueda de intentar llevarlo a eso, que sea como más democrático o democratizarlo. O sea, está esa convicción o esa motivación. Es decir, em, de salir de los circuitos tradicionales, poder que sea más accesible, porque yo creo que, bueno, el arte visual tiene un poco esa deuda histórica que no pasa con otras disciplinas, digamos, en la música, en la danza, por ejemplo, siempre la gente baila, o sea, más allá de que no baile profesionalmente, creo que la mayoría de la gente en su casa baila o en una fiesta no creo que haya mucha gente que no baile, puede ser, digo, ¿no? Pero, o el consumo musical, los consumos culturales en general, es- de otras disciplinas, están mucho más infiltrados, diría, en la cotidianidad de la gente. Sin embargo, el arte visual no, Ujú, y en principio la motivación fue esa. Yo estaba en pareja igual con un chico en ese momento que era grafitero, digamos, que venía interviniendo en el espacio público con aerosol y letras, y empezó a él a hacerse un colectivo, y yo ya estaba muy cercana, o sea, la verdad que el primer contacto fue a través de conectar con ellos, que ya estaban pintando con aerosol, de golpe salir con ellos y decir qué onda el aerosol, que para mí fue una magia también, el aerosol como herramienta, como material. Me parecía muy loco esto de apretar un botón y que salga color, ¿no? ujú, Y fue medio, en parte fue medio, no te diría accidental, hay cosas, para mí al final todas son causalidades, eh, pero yo ya venía como construyendo eso desde lo que te comentaba, de hacer estampas y regalarlas, y esa inquietud de ver cómo hacer para que sea más accesible, como que eran cosas que ya venían ahí gestándose, porque además en el colegio, yo no hice un colegio de arte en el secundario, ujú, pero sí era un colegio que estaba muy orientado a la comunicación y tuve la verdad que profes que para mí fueron muy referentes de historia, de lengua, como tipos muy, muy capos que, con los que hicimos un montón de cosas, entonces ya se estaba ahí formando algo bastante, eh, como con mucha conciencia de, de este hacer más colectivo, ¿no? De la importancia del arte como construcción cultural, como construcción colectiva y ujú, cómo generar esos accesos. Eh, y entonces, bueno, ahí básicamente tuve ese primer acercamiento a través de que era mi novio
y de acompañar y de ver, y yo salí también y empecé a salir por mi cuenta y entendí que estaba ahí, como que algo empezó a pasar ahí que no me lo esperaba, pero también fue como una especie de revelación, no sé cómo decirlo, porque realmente no, o sea, fue a partir de empezar y de empezar a hacerlo cada vez con mayor frecuencia, que también dejé de hacerlo otro, tipo dejé de estampar incluso, vendí la prensa, como que dije, bueno, va por acá, Ujú, y no paré, o sea, fue medio así, no, más allá de la motivación que es más política e ideológica, y de entender dónde yo como artista quiero estar, ujú, eh, después me fue pasando que, digamos, yo al principio estudiaba, trabajaba y los fines de semana iba a pintar, así como muy disciplinada siempre, la piba. Eh, pero después me pasó que fue más allá de la convicción y decir, bueno, acá es donde quiero estar, la misma experiencia de hacerlo y entrar y lo que pasa ahí con la gente fue generando cada vez más motivación y más ganas de permanecer y de estar ahí, digamos, ¿no? Eh, yo cada vez empecé a tomar mayor conciencia de la repercusión que eso tenía, eh, y siempre lo comparo con una droga, como que yo siento que fue medio una droga o hasta medio parecido a la adrenalina, ¿viste? Como hay algo que no puedes explicar muy bien, ujú. pero que de golpe te genera esa necesidad de quiero Quiero más de más. esto. Claro, porque lo que para mí era una duda o una hipótesis, o bueno, esto puede llegar al final era permanente e inmediato, como eh, ver esa reacción, ver a la gente, lo que pasaba con la gente y entender la potencia que realmente tenía, que no era una fantasía, no era una idea, sino que la potencia realmente estaba ahí, palpable, desde, lo, desde esas experiencias, que para mí, mucha gente, no sé, yo pienso que lo más importante de hacerlo en la calle es justamente lo que pasa con la gente, que tal vez son conversaciones minis, ¿no? Pero para mí la verdadera potencia es eso, esas pequeñas disrupciones en lo cotidiano, como que pase algo, como una especie de mini hackeo en la cotidianidad que despierta cosas buenas, cosas malas, tipo, no siempre las devoluciones son buenas, pero está bien que pase, ¿no? Eh, para mí lo más importante es la conmoción o eso que genera el estar habitando el espacio público. Eh, y es un gran debate también, ¿no? ¿Qué es lo público, qué es lo privado? Y, y para mí el espacio público es precisamente donde ese ser colectivo existe, ¿no? Esa posibilidad de un ser colectivo más orientado hacia la comunidad existe. En el espacio privado somos subjetividades individuales, pero nos exponemos en ese afuera, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ver qué cosas sí tenemos en común en el espacio público. Eh, entonces todo lo que va pasando ahí, eso me generó, lo que te decía, una especie de adicción, en el buen sentido, digo, como que yo no podía parar de hacerlo. Me generaba como muchas ganas de ese intercambio en plena conciencia de esa reciprocidad, ¿no? Como que nunca es de mí hacia el afuera, sino de esa ida y vuelta y cómo a mí me impactaba también ese intercambio. Y bueno, no, como que no paré de hacerlo, no paré. Hermoso. Pará, me surge una duda que del inicio, ¿no? De todo lo que dijiste, que se me linkea con un montón de cosas, pero em, cuando vos estabas con este compañero en ese momento, saliste a grafitear y después en un momento decidiste hacerlo sola. ¿También era grafitear? Porque hoy en día, digo, son otra, no es un graffiti lo que haces. Claro, Entonces, no. no, Es que en como, realidad nunca grafiteé, o sea, nunca ok, hice letras ni graffiti, solo sí tomé, digamos, el aerosol como herramienta que me parecía una locura. ahí va. Como esto que te digo, que me parecía muy mágico y era muy efectivo, contemplando los tiempos de los que yo disponía en ese momento, que solo podía salir un fin de semana, digamos, y si podía, ¿no?
como que a veces era solo Ujú. salir el domingo, pero no, nunca grafiteé, siempre fue más ir hacia una imagen, eh, Y al pero principio, eso, decir, al principio era más exploratorio esto de en tratar de entender qué onda con el aerosol, claro. porque primero me flasheaba, me parecía como, ¿qué es esto? Pero también hay que sacarle una línea al aerosol, hay que practicar. Y al principio eran cosas como más ornamentales, diría, porque estaba en esa búsqueda más técnica de decir, che, yo a esto le quiero sacar una línea y después dibujar, pues si no le saco una Ujú. línea no va a salir el dibujo. Eh, pero estaba buenísimo porque era como muy exploratorio y yo no me ponía mucho, como que hasta esa ingenuidad de decir, ah, yo me voy a pintar una pared y voy a probar a ver cómo me sale la... Nunca sin exigencia igual, ¿no? Nunca sin decir, bueno, no que te salga. Pero lo que quiero decir es, como que estuvo buenísimo, incluso esa parte que al principio era como mucho más exploratorio, decir, bueno, a ver cómo hago para sacar una línea a esto, incluso haberlo hecho, ¿viste? Decir, bueno, ya, ¿en dónde estoy? Quiero acá pintar, a veces me buscaba paredes medio ahí, por ahí en las vías del tren, que no son tan... Y después ya fue empezar a pedir paredes y hacerme de a poco cada vez más cargo de eso que estaba aconteciendo, ¿no? Como Que querías. Ujú. sí, y de entender que, que yo quería que pasen estas cosas con la gente y demás, y que para mí era necesaria esa interacción y esa convivencia y, y generar un poco medio a presión que la gente se involucre, ¿viste? Como bueno, ya es pedir permiso, hablar con la gente de la cuadra, comentarles que voy a ir a pintar, nunca obligando, pero sí como poniendo más el foco en, che, esto está pasando. Incluso a nivel logístico es una necesidad de que sea en convivencia para, no sé, tener un baño, por ejemplo. Claro, Porque cada vez yo me fui profesionalizando más y ya no era una intervención de un día que voy y hago en 3 horitas. claro. Todo como que fue evolucionando y los muros empezaron a ser de 3, 4 días. Y eso requiere de... Siempre fui bastante cara dura también en estas cosas, como que siempre de tratar de involucrar a la gente y de contarles y como nunca tuve mucha vergüenza de encarar esa, porque aparte estaba como toda esa convicción detrás, ¿viste? Hay algo también que define en ese sentido, decir, bueno, yo tengo esta idea, quiero que sea, medio cabeza dura, pero al mismo tiempo es lo que genera, lo que generó esos intercambios y esas posibilidades en general. Mm, Por ahí es la potencia también de sostener una dirección, ¿no? Más que, o sea, entiendo lo de cabeza dura, pero digo, como la potencia de sostener una dirección, o sea, de lo que pulsa el deseo, un poco justo en el video anterior hablamos de los deseos sí, y también decías algo con esto de la inocencia que me venía a eso, ¿no? Como, bueno, a lo que uno se entrega cuando hay un deseo más fuerte, más allá de sus propias exigencias, de todo lo que conlleva, del sí, miedo, del pánico escénico, lo que fuera como cuando el deseo pulsa más y es por ahí y bueno, y va, ¿no? Y mm, eso toma una dirección, digo, ¿no? Como bueno, que después por sí, ahí es más inocente, más para otros impulsiva, no sé, al inicio, pero después eso se va como puliendo de toda una creación propia también, ¿no? Interna para quizás incluso lo que hoy ya estás haciendo y bueno, y seguirás construyendo en tu hacer en esto de los murales sí. y todo lo que te trae y Sí, porque trajo. aparte, además, a nivel personal significó un montón, digamos, como si bien yo dibujaba y pintaba de muy chica, también salir a la calle para mí fue un poco ese ejercicio de hacerme cargo de eso, ¿no? Como que tal vez me costaba bastante mostrar lo que hacía, como que hubo también una maduración personal, más allá de todo de las motivaciones, digamos, de por qué estar en la calle, también significó para mí decir, bueno, listo, estás en la calle y eso va a estar ahí y la gente lo va a ver y deja de guardar tus dibujos en el cajón, ¿viste? Eh, y después lo que sí fue muy, o para mí es una anécdota, digamos, a mí lo que me pasó es, yo hice la carrera, empecé a pintar un año antes de terminar, un año y medio antes de terminar,
Después, bueno, me recibí, pero no pasó que no me anoté en colegios, que era por ahí el plan, ¿no? Para anotarme en el Estado o buscar laburo como docente, sino que me digo que yo ya estaba pintando un montón y todavía vivía con mi vieja y me dio que fue una charla que tuve así muy contundente con mi vieja y le dije, mira, yo tengo planes de irme de casa, pero antes de irme tengo ganas de intentar esto, a ver qué pasa, porque yo ya venía viendo que tal vez me estaba tirando más esto de pintar y bueno, todo esto que te digo de que realmente lo hacía permanentemente porque o sea, lo hacía lo máximo que podía y dije, mira, yo quiero intentar esto. Eh, o sea, no porque me mantenga ni en pedo, siempre laburé, sostenía mi laburo, pero sí como para darle a entender que tal vez ese plan de los padres que están muy preocupados por los hijos para ver qué van a hacer con su vida y demás, y justo había llegado a la instancia en la que me recibí, que ya podía meterme en colegios y demás, y bueno, vieja, mirá, la verdad es que esto no va a ser, eh, y muy casual, o no sé, también muy causal, en ese mismo año que yo tuve esa charla, y me dije, mira, voy a sostener el laburo que tengo, me voy a tomar un tiempo para ver realmente si quiero o no empezar con los colegios o qué. Y ahí me convocaron de un festival en Ecuador, eh, por redes, por Facebook, en el momento que Facebook no tenía el algoritmo tan restringido. Y bueno, nada, cuando me convocaron yo no lo podía creer, jamás pensé que yo ya llevaba un año y medio pintando, pero bueno, con esa continuidad así, taca, 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 permanente, entonces ya tenía bastante material. Y cuando me convocaron fue como, bueno, no, esto no puede ser. Y bueno, ahí pedí las vacaciones adelantadas en el laburo en el que estaba, me fui a Ecuador y la anécdota es que yo seguí de viaje con una amiga colombiana que también pintaba y la anécdota es esa, que yo un día a las 6 de la mañana, tipo en la habitación, estábamos durmiendo, me desperté así toda despeinada, la miré y le dije, vuelvo a Argentina y renuncio. Y es lo que hice. O sea, volví, renuncié y empecé a pintar más todavía, porque obviamente teniendo tiempo, y ya había empezado también a tener mis primeros laburitos. O sea, no renuncié en Bavia, digamos, sino que ya había tenido la experiencia de, de golpe estoy cobrando por esto, y bueno, a partir de ahí fue todavía más. O sea, antes pintaba los fines de semana, y a partir de ese momento fue, le voy a dar a esto, previa conversación. Aparte, lo curioso también de eso es que antes de que salga el viaje a Ecuador, un año antes yo había dicho, yo voy a sacar el pasaporte porque probablemente viaje. Y, y viajé, o sea, como también fue mi primer viaje al exterior, ponele, ¿no? Claro. Y Y era bueno, un, perdón, ¿no? Pero era un festival, o sea, la convocatoria era un lugar donde había otros muralistas también, digamos, otras personas que ya se dedicaban a eso, no sé, que también digo, habrá sido sí, una experiencia súper enriquecedora para también tomar esa decisión de decir, claro, sí, por acá. claro, sí, es como, por ahí, tal vez el arte urbano en general es medio de nicho, como que la gente no está muy al tanto de qué cosas pasan dentro del mundillo del arte urbano, pero sí sucede eso, hay como muchos festivales en el mundo en general, que se convoca gente de todo el mundo y durante, no sé, una semana están todos pintándose en diferentes locaciones del lugar donde está Donde se lleno. convocó. Ujú. Sí, pero Qué sí es lindo. real que primero que yo estaba como eso, no pudiendo entender cómo es que estaba en Ecuador, Mm. pero también fue la primera vez desde que había empezado a pintar que estuve 24/7 pintando en la calle, ¿no? Como que también entendiendo eso de yo necesito que esto sea parte de mi vida, o sea, que esta sea mi vida. Fue como un poco esa la conclusión, ¿viste? Sí. Porque antes estaba con mi laburo, me tomé tuve que acomodar las vacaciones, qué sé yo, y digo, si yo no renuncio, esto no va a ser tampoco. Así que fue medio fue apostar, básicamente, con, y a darle, 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 y que al final eso terminó generando eso, que termine siendo mi profesión. Porque
Al final nunca di clases en colegios. Eh, y nada, y Sí, bueno, bueno, sí, sí, qué lindo, ¿no? También me parece súper interesante por ahí para también quien escuche, ¿no? Porque un poco esto se trata de eso, ¿viste? Como las historias de cada quien y mucho tiene que ver para mí con esto, ¿no? Cuando uno sigue las intuiciones, el corazón, aquello que por ahí, no sé, no tiene tanta lógica, tanta linealidad, esto que decías, el caminito que esperan los padres, no sé, como, y cómo cada sí, uno lo sorteó, lo resolvió, se le fue dando, ¿no? Como que para mí eso, digo, y a cada quien le llega la información que le tiene que llegar en ese sentido, pero para mí es como lo más hermoso e inspirador de escuchar. Incluso para mí en este momento hay un montón de cosas que ni idea que todo me estoy enterando ahora y que me parece como hermoso, ¿no? sí. Porque de hecho, bueno, tengo la hija de una amiga que se recibió en la UNA hoy en día. ¿En la UNA o en la Ah, Universidad de La Plata? No, en la Universidad de La Plata creo que es. No sé si hay una sede de la sí, UNA ahí. también. Ah, ahí va. No, Y no, es la Universidad de La Plata que tiene la Facultad de Artes Visuales. ahí va. Y bueno, y ella como que no Es muy quería dar buena. clases. O sea, ahora está Mm, dando clases, pero volvió como a su lugar de origen con esa idea, pensamiento, sentimiento. No sé en qué se transformará, ¿no? Pero como que ella no quería dar clases, ¿no? Que en definitiva, digo, en esto que decías también antes de las artes y quizás el arte visual no es el que está más en el cotidiano. Siempre va a depender para quién y en qué mundo uno se mueva, pero entiendo igual lo que decís, porque también desde la danza, ponele. Digo, es un gran debate que podríamos como también hacer un vivo con muchos artistas y hablar de esas mm. cuestiones, porque, no sé, en la danza, si bien sí, puede ser que uno va a una fiesta y baila, igual no todo el mundo, yo conozco una persona que no baila. No, baila. Su nieto, ¿entendés? Tipo, como, no, no canta, era en ese momento, no canta. Porque bueno, eso, siento que bueno, ahí, ¿no? Bueno, el ser y lo que nos obstruye a veces, ¿cierta? Porque todos de chicos hacemos todo. Esto que decías de la imagen a los 5 años, de lo que a vos te impactó y demás, pero bueno, nosotros vamos construyendo para mí nuestro ser en sus diferentes dimensiones desde las artes, ¿no? Y desde las Sí, artes que sí, tienen que ver con la palabra, con el movimiento, o sea, la danza, con el dibujar con la voz, con el canto, digo, tiene que ver con todas esas expresiones que nosotros llamamos artes también, que bueno, ahí entraría otra línea de debate, porque quizás en la danza también pasa esto, ¿no? Que lo linkeo un poco sí, sí, con, bueno, terminás dando clases y quizás no es lo que vos querías o lo que tu ser te mueve a, ¿no? Como mm, un poco por esto, ¿no? El sistema construido, dónde está puesta la cultura, bueno, un montón de cosas que son grandes debates de las diferentes artes, ¿no? Y bueno, me llevaba a esto, ¿no? Porque yo que vengo de la expresión corporal danza, donde Patricia, ya desde 1968, traía esto de la danza al alcance de todos y que la danza estuviera en la calle, ¿no? sí, Eh, y quizás no es algo incluso igual que esté tanto, cada vez, capaz que ahora cada vez más, o depende del lugar en el que uno se mueve, eh, pero también lo linkeo con esta otra información que em, me sale administrando, pero no es, organizando varietés, lo que más a nosotras nos costaba era conseguir, por ejemplo, números de danza, ¿no? Eh, y hay un mm, montón de claro. bailarines, digo. Entonces digo, es algo, ¿no? Que para mí atraviesa todas las artes desde diferentes Mm, instancias. sí, 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 En sí, es cada verdad. una, eso, desde diferentes instancias, pero me parece algo hermoso como para dejar ahí una semillita, ¿no? Algo que dijiste como la construcción colectiva, ¿no? Cómo generar esos accesos en la construcción colectiva, que es quizás las artes y las expresiones en lo cotidiano, ni siquiera por el alcance de Sí, todos, ¿no? Sino en lo cotidiano y el animarse, porque creo que también algo que marcaste desde tu historia, como lo que a vos te pasó con, bueno, yo no quiero, y sin ponerlo en un lugar de ni bien ni mal, digo, porque a otro le habrá abierto muchas puertas, una galería, ¿no? Como ese lugar de espacio, o sea, no, sin no, juicios, como decir, bueno. Hay algo igual que está como en lo sistemático o en lo conocido que va por ese lugar, ¿no? Y, sí, y hay algo que hay en tu ser fue como, bueno, a mí eso no me interesa, ¿no? No sé, y algo en esas sincronicidades o causalidades, como vos le decís, fue abriendo esas puertitas para hoy encontrarte en este mundo que te trae todo esto y seguirá, sí, ¿no? Construyendo. Para mí, voy a terminar toda esta linkeo de cositas con
que sí, o sea, realmente hay algo de la imagen en la calle, digo, yo amo ver murales en la calle, ¿no? Como, y también igual en el entrelazado, ¿no? Porque no sé cómo sería, o sea, vos cuando ves muchos murales juntos o cuando ves uno entre medio de lo Mm, otro no tan colorido o colorido desde otro lugar, ¿no? Porque también el que juega con eso juega con una imagen más global. Me parece hermoso, digo, a mí me impacta, ¿no? A mí realmente me genera como, así como un dibujito chiquitito, no sé, ahora estoy en una casa donde hay detallitos, ¿no? Y todo tiene que ver con una imagen que mm, está no solo en el dibujo, sino en esto, ¿no? A vos te generó como el llanto, esa imagen que viste en ese momento, te emocionó, te tocó una fibra de tu alma a ese punto. Y no hace mucho estuve en un bosque petrificado, subiendo por Santa Cruz, que ahora no me acuerdo cómo se llama, perdón. Yo fue uno de los, mirá que he viajado y he estado en lugares y siempre me emociona desde un lugar la naturaleza, que es una imagen en sí misma, ¿no? sí, Pero en el bosque, como fue como, o sea, realmente encima estuve muy poquito porque llegué con lo justo, solo podía caminar media hora, no sé, es un lugar que quiero volver, pero me emocioné de ese lugar, de la energía, no solo de la imagen, era como de la energía que emanaba todo. Después, claro, cuando el Señor me contó toda la historia que hay como atrás de ese paisaje, fue como, y cómo eso energéticamente algo te puede impactar mucho desde todos los sentidos. Creo que la imagen trae mucho eso, sea desde el lugar que sea y sea pequeña o grande, ¿no? Como sí, eh, sí, que por ahí no todos lo tenemos tan despiertos o está tan despierto incluso en el cotidiano del ser. Por eso también es muy maravilloso que por ahí pase, ¿no? Ya de por sí cuando yo lo siento como una irrupción ahí de que hay alguien pintando. Una cosa es cuando pasás y ves ya la claro, imagen pintada, es una, y te genera un montón de cosas, cosas que vos por ahí no te enterás como muralista, al menos que alguien te contacte y te lo diga. Eh, pero otra cosa es en ese momento, ¿no? Como contabas, cuando estoy pintando y bueno, y todo lo que sucede. sí, sí, hay algo muy como del presente, porque yo incluso no puedo reconstruir todos los relatos de toda la gente que me encontré y todo lo que me pasó. Hay muchas cosas que sí las escribí, las tengo registradas medio diario para mí, pero va más allá, no importa si existe o no el registro, a mí en realidad sí me importa porque la parte que me importa es que eso se conozca, me encantaría encontrar la forma de que se sepa más de todo eso, ¿no? El otro día hablábamos del tema de las redes y todo esto, como que al final publicar el trabajo en redes es una es una ventana y es una forma de una poder, sí, mostrar lo que hace, pero no hay nada de todo eso en una foto que yo publico en Instagram, ¿no? No hay nada de nada. Sabes que es una foto que es un instante, pero también hay algo de, no solo de la circunstancia o del momento particular, de lo que pasa ahí, que es irreproducible, la cantidad ¿Mm? de cosas que se abren, como que se abren medio puertas, eh, sino también la posibilidad de compartir ese proceso, el proceso de la elaboración de la obra. También es súper enriquecedor, digamos, para mí, pero digo para el otro, en esto de ir compartiendo cómo va avanzando. Eh, es como, viste, no sé, yo hago analogías con otras cosas como, no sé, a mí, por ejemplo, me encanta recibir gente en casa y me encanta cocinar. Es una de las cosas que más disfruto. Y en ese compartir, o sea, la comida yo creo que es transversal, eh, es una forma de amor, ¿no? Como que está muy instalada en nuestra cultura, esto de, che, te recibo en casa, soy anfitriona, cocinamos. Y, y hay algo de ese compartir, del proceso de la pintada, que también tiene, hay algo de esa amorosidad, digamos, ¿no? De decir, bueno, yo no estoy en casa, o qué pasa si lo trasladamos eh, a la música, ¿no? ¿Qué pasa si una persona que compone de golpe se sienta y empieza a abrir el juego de cómo hizo esa composición en el espacio público, ¿no? Es como, porque en verdad estamos muy acostumbrados, o sea, creo que los consumos culturales en general van muy de la mano de eh, ir directamente a ese producto final, pero a Resultado. veces no es lo más importante. Ujú. De hecho, yo creo que no es lo más importante el resultado, sino como todo ese proceso, eh, que ahí está el caldo de cultivo real, digamos. Yo el tiempo que di clases
sí intentaba como poner mucho foco en eso, porque al final, digamos, no importa si hoy te sale o no te sale la flor que querés dibujar. Lo que importa es ir en cada instancia intentando que eso suceda y disfrutando cada una de esas instancias. Y a mí pintar en la calle me dio esa posibilidad de abrir también esa parte, que muchas veces es puertas adentro y que no tenés tantas alternativas o posibilidades de mostrar y decir, che, mira cómo voy construyendo esto y que la gente te pueda preguntar antes de llegar al final. Eh, y eso yo lo linkeo mucho con, digamos, para mí la práctica artística en sí es una forma de vida, es una elección, es una filosofía que justamente no está muy lejos de alcanzar ese fin, o por lo menos como yo lo vivo, ¿no? Ujú. Como nunca yo lo pensé como un fin o un resultado o un allá. Para mí es siempre el intermedio, ¿no? Como lo que va pasando en ese proceso, eh, como que no es un fin en sí mismo. A mí me gusta a veces decir, medio, como que bueno, el arte en realidad es inútil, o está bueno que lo pensemos como algo inútil, que no tiene ese valor de mercado, que no lo digo yo, me dijeron, eh, nada, se viene hablando de esto hace un montón, Adorno, o hace poco leí un libro de, bueno, no importa, no desde lo inútil, o sea, sacarle como ese valor de utilidad, como no pensarlo como que tiene que servir para algo, ¿no? Porque cuando nosotros dotamos a la práctica artística de esa percepción, un poco estamos poniéndola en ese valor de mercado, si sirve o si no sirve, si decora, o sea, si sirve para decorar un ambiente, el arte visual, o, ¿no? Y no es por ahí. Y yo creo que hay algo de una, como cuando yo estoy en la calle y puedo abrir ese proceso, no digo, o sea, no llega a ser un proceso de, pero hay algo de pedagógico en eso, ¿no? De poder abrir el juego, de poder contar cómo es ese proceso, y la gente está súper ansiosa siempre por saber qué va a hacer, ¿no? Como que a Sí. veces esperar esos procesos es un montón, y yo me cago de risa. Eh, pero, pero también como que insisto mucho con eso. Yo le doy mucha bola a todo lo que pasa, a la gente que viene a hablar, me cuelgo a hablar, por eso a veces tardo un montón. Por ahí una pintada podía ser de 3 días y no sé, terminé haciendo 4 porque a veces no, igual también hay días que por ahí estoy más en una de que quiero estar medio retraída y me lo respeto eso también, pero como que también le doy mucho espacio a la escucha y me dio muchas herramientas para la escucha, más allá de que ahora estoy hablando un montón. eh, Escucho y siento que me dio un montón de herramientas, incluso que van en el orden de, de mi crecimiento como persona, digamos, como persona en este mundo. Bueno, ya me callo. No, está bien igual. En este caso está siendo pseudo entrevistada, entonces como que bueno, hay algo que sí, te toca la palabra más que a mí. Sí, Pero entiendo lo que decís y me parece riquísimo, muy rico, porque bueno, sí, de hecho, bueno, hay corrientes, ¿no? Bueno, Patricia desde la expresión también traía, ¿no? Como la educación. Yo acá siempre confundo el por o el para, perdón, pero bueno, es por el arte o para el arte, como la diferencia justamente en que uno va a el proceso y el otro al resultado. Y ella iba al proceso, ¿no? O sea, no importa el resultado, sino como que sea el proceso lo que... ¿Te me congelaste? No. Sí, se congeló. No sé si estará grabando. Voy a frenar de hablar. Mm, ay. Bueno, hay un momento de pausa entre lo que estaba pasando. Creo que va a quedar en dos grabaciones. Em, Vamos a esperar a ver ahí si Caro vuelve, pues se cortó la conexión, puede pasar, lamentablemente.
Ahí está. Ay, A ver, bueno, no sé acá, después ahora cómo sí. será la ¿Eh? cuestión, que no sé cómo será después la cuestión, calculo que quedarán dos grabaciones, bueno, no sé, tendré que ver ahí qué onda, Sí, pero nada, creo que fue mi internet, se cortó por un segundo y como desapareció todo. sí. Bueno, Em, cosas que sí. pasan con las redes. Sí. Bueno, bueno, nada, decía esto, ¿no? Del proceso y de la educación por el arte o para el arte, que nunca me acuerdo cuál es la palabra correcta, pero que Patricia iba por ese lugar que tenía que ver con el proceso, ¿no? Como que no Mm, importara el resultado, sino realmente eso, como, y considerarnos a nosotros como una obra de arte, ¿no? También. Entonces, en ese sí, sentido, es como que vamos como construyéndonos y creándonos desde otro lugar, ¿no? Más que desde las ideas prefijadas que vendrían a ser como si fueran las del mercado o lo que fuera, y dándole sí, bolilla a ese proceso tan rico. Y también algo que contabas esto, ¿no? Estar en la calle y compartir entonces ese proceso, que muchas veces por ahí está, puertas adentro, uno no comparte todo el proceso. Quizás en una obra, no sé, de danza o de teatro, o otra obra artística, a veces lo que se hace es, haces un gran proceso a puertas adentro y después compartís o vas compartiendo de a poquito con otras personas para tener ese feedback tan necesario igual, hasta que finalmente lo sacás a público, que también es otro feedback, ¿no? Como y nunca es un resultado final, digo, la obra sigue creciendo en escena, todos lo sabemos, más allá de que esté, no sé, hermosamente procesada y llegada a un lugar, sigue creciendo en escena, digo, porque hay algo también que pasa con el público que es in situ, digo, como sí, eh, es in situ y no es repetible, también como artista escénica, digo, más allá incluso de lo que sucedió una vez y todo lo que eso te hizo crecer si uno labura con la presencia, es en ese momento, digo, cada público te sí, replica energéticamente, te voy a decir, más allá después de las devoluciones, una energía y vos laburás y elaborás con eso en ese momento presente, ¿no? Eh, y eso también es maravilloso. Entonces también se me venía eso, ¿no? Lo maravilloso que debe ser para la persona. Yo lo viví porque Caro hizo el mural de un espacio cultural que yo tuve. Entonces, eso, ¿no? El laburo de empezar como de cero a ir viendo el proceso y llegar a ese resultado final, lo voy a decir entre comillas, que llega a la obra. Que acá voy a agregar solo un paréntesis, una frase que yo la uso mucho, está en casi todas mis redes y me encanta, de Paul Garner, que dice, una pintura no se termina nunca, solo se detiene en lugares interesantes. pues sí, sí, Y completamente de eso acuerdo. me parece. Eso lo llevo al ser incluso. Creo que uno eso nunca está acabado, solo quizás está detenido por momentos en lugares interesantes, ¿no? Como de uno y así va siguiendo incorporando. Pero bueno, vuelvo Sí, a la imagen y ese proceso en la calle que me parece súper rico, de toda esa potencia que tiene en eso, en lo que contabas, en los otros, ¿no? Y en vos a la vez. Porque también esto, te tengo una pregunta acá, como... ¿A vos te ha cambiado? O sea, vos, porque yo al haber, o sea, hiciste un mural para piropearte en ese momento y había, ¿no? Un bosquejo, si bien no era exactamente, sí me acuerdo que algo cambió al final, que le agregaste más cositas mm, de lo que habías pensado originalmente. Pero ese cambio en ese caso no sé con qué tuvo que ver, no me acuerdo ahora en ese momento si lo sé, pero digo, eso, como en ese diálogo con la gente, eso que vos pensaste y ese bosquejo también se modifica o se ha modificado. sí, a veces sí, a veces no, depende también. Depende del proyecto, depende de, digamos, esas cosas me las permito mucho más en los laburos personales, digamos. Como que de golpe el desarrollo profesional en esto se transformó en un montón de aristas diferentes. Los laburos personales me refiero a los que, donde estoy haciendo mi imagen, o a veces sí, estoy haciendo mi imagen, pero tal vez el contexto es el de un festival, por ejemplo, donde están pasando otras cosas, entonces ahí ya no hay tanto margen. Depende de cómo sea la propuesta, sí, y le doy mucha bola. Tal vez hay gente incluso que viene y dice algo, bueno, yo le pondría tal cosa, y yo escucho, a veces lo pongo, a veces no. Eh, pero tiene que ver con esa permeabilidad y con esa entrega que, digo, yo elijo hacerlo desde ese lugar. Hay un montón de gente que por ahí no le da tanto espacio, pero yo creo que sí hay que darle espacio, por lo menos donde yo lo vivo. Y también se va transformando.
Hace poco estuve hablando bastante de esto, que también hablando digamos, del cuerpo y de la presencia, ¿no? Como que hay una gran diferencia justamente en eso, digamos, cuando pintas en casa, en el taller, el cuerpo no está bastante estático, ¿no? Bueno, estás sentado en una sillita o bueno, estás pintando o parado con el caballete, o tal vez no sé, tiras una tela en el piso, pero en general es bastante más estático y sin embargo el laburo en una pared es presencia toda, tipo corporalidad toda, pones todo el cuerpo. Eh, y hay algo, o sea, como que no hace tanto tiempo, no, en realidad sí lo pensé hace bastante, pero hay algo de ese poner en el cuerpo que exige esa presencia, ese presente, más que, o sea, esa presencia y ese presente que, que más allá de si yo incorporo o no cosas en la imagen y demás, eh, este ritmo que yo vengo, que recién paré después de 13 años más o menos, como que fue un ritmo muy sostenido, también volvió mi vida muy pragmática, digamos, como que sin querer queriendo, un poco primero pragmática y por otro lado también muy en el presente, ¿viste? Que hasta eso podría llegar a ser hasta filosófico o muy en el orden de la meditación y de otros tipos de pensamientos no tan occidentales, ¿no? Como que me di cuenta también que tal vez hay una conexión que está muy en el orden de la búsqueda espiritual, que hasta también llegó desde un lugar como eh, medio impensado. Recién, y no hace tanto tiempo también, eh, me empecé a dar cuenta de que todas las cosas que hago me tienen en el presente, tal vez por obligación, por obligarme a mí misma inconscientemente, ¿no? Mm. Que para mi cabeza está bastante o en el futuro o en el pasado, entonces, bueno, no, todo lo que hago es presente. Me obligo un poco, pero sin buscarlo, no sé cómo decirlo. Eh, y hay algo de esa presencia, de ese presente, de ese acontecer en ese momento específico que no va a volver a repetirse. Lo que decías vos también. Eh, digamos, por más de que vos hayas ensayado un montón y llegues a esa presentación, lo que pasa cada día ahí con esa gente no, mm, no se repite y eso es lo más mágico, digamos, ¿no? Como estamos en una de que la reproductibilidad y esto de los dispositivos y del play y como o mismo las plataformas de poder ver series continuadas, una maratón de una serie que no sé, yo como que cada vez le pongo más valor o le doy más valor a eso, ¿no? Al presente y a esas cosas, sin ponerme en una bajada de línea de, bueno, no, es como bien concreto, ¿no? Eh, de entender que evidentemente mi búsqueda también va por ahí y que no tiene que ver estrictamente con el arte, sino más bien con estos otros intereses, más en el orden de lo espiritual, si se quiere. Ujú, Eh, Porque, por ejemplo, una actividad que yo hago, yo nado, y nadando es presente, nadar es presencia y presente, tipo, si no estás consciente de la respiración y demás, eh, y todo, ahora estoy estudiando reflexología también, eh, y estoy practicando un montón, entonces para practicar también es presencia con el otro, y no puedes estar pensando en cualquier cosa, tenés que estar ahí, eh, y bueno, no sé, es como que todo me fue llevando, todo va en ese orden. Eh, y creo que también en este momento lo que estoy pintando para estar mucho más bien, hay una instancia ahora que yo siento que es de mucha maduración, no solo por la edad cronológica, sino por haber atravesado muchos años y estar en una instancia de mucha más como eso, madurez y entendimiento personal hacia el afuera. Es como que una especie cíclica, es como medio cíclico. Siento como que di una especie de vuelta ujú. y ahora hay como un nuevo inicio, no sé cómo explicarlo. Yo lo Eh, comprendo, por ahí alguien no, igual puede preguntar después en comentarios o lo que quiera, pero digo, yo lo comprendo porque sí, para mí es como la vuelta de la espiral, ¿no? Que bueno, uno va sí, madurando e integrando cosas y
con el diario del lunes y todo ese trabajo, que también es un laburo, por decirlo de alguna manera, introspectivo, consciente e inconscientemente también. Sí, eh, pero bueno, de mucha, eso, por eso, como inconsciente de mucha conciencia, ¿no? Como decir, bueno, más cuando uno de eso se da cuenta, ah, claro, esto me interesa, por acá va, ¿no? Como sí, em, que esto lo voy a hacer como un plus, pero es muy mío. Yo creo que al final termina siendo una espiral que nos lleva a lo espiritual. Iba a decir a Dios, pero bueno, no todo el mundo está de acuerdo con esa palabra, puede ser al universo, a la vida, a la divinidad, a lo que cada uno quiera, pero digo, es como a ese plano y que a cada uno se nos va abriendo de diferentes lugares. sí, Creo que el arte está muy involucrado con todo eso porque es la esencia pura del ser, digo, somos todas esas expresiones cuando, como hablábamos antes, y bueno, nada, creo que es un caminito que va como abriendo eso, y esto que estás diciendo, ¿no? Estar en presencia es clave para mí, como es muy clave y bueno, es algo, va, yo que practico un montón también y a veces no, a veces necesito como apagar el cerebro, digo, no sé, como el estado de, ah, bueno, de aquí a ahora voy a decirlo de una manera. Em, pero sigue siendo una práctica, o sea, para mí se convierte en una práctica espiritual de alguna manera, ¿no? Como, sí, sí. sí, todo. Es que yo me cuido un montón de hablar de estas cosas porque yo siento que son recorridos muy personales, ¿viste? Y tengo mucho respeto también por quienes, no sé, yo por ejemplo no practico ningún credo, o sea, no me considero una persona religiosa, pero la religión no es lo mismo que la fe. Eh, y creo que son eso, recorridos muy personales y a cada quien en su historia le pega o llega de una u otra manera. A mí me cuesta un poco hablarlo porque bueno, también hay mucha bajada de línea dogmática en un montón de cosas que son peligrosas para mí, muy peligrosas. Em, y siento que, aunque yo no, o sea, si lo mencionas, porque si bien yo me cuido, trato de no hablar mucho porque creo que está bueno que cada quien vaya por donde quiera ir, pero al mismo tiempo me doy cuenta que, o sea, yo muchas veces dije que la pintura es mi religión, por ejemplo, ¿no? Y al final hay algo de todo ese trabajo introspectivo que una hace o de la manera que yo lo hago, que es desde mucho compromiso, primero conmigo mismo y de ahí hacia los demás, ¿no? Como que sí, hay claramente una búsqueda espiritual y que al final es como que nada, atraviesa y por ahí muchas veces no lo tenés muy consciente o no lo racionalizas o mismo no elijo racionalizarlo, simplemente es lo que es, pero bueno, me cuido mucho de no sé, hay algo de generar esas, no sé, hay mucha gente hablando de espiritualidad hoy y, y bueno, no sé, me mantengo un poco alejada de eso. Creo que bueno, cada quien lo desarrolla y encuentra su forma, no importa si es Dios, si es universo, cada quien le pone el nombre que quiere. Y asimismo el recorrido es muy personal y cada quien va encontrando sus propias herramientas. Yo lo que sí digo es que claramente el arte tiene una función que va mucho más allá del ejercicio en sí mismo. Es decir, llegar, por eso hablo no del final, sino del proceso. Porque al final como que cada vez yo eso lo hago más carne y cada vez, o sea, como que ya hasta me constituye y me define y es parte de mi práctica diaria, ¿no? Entonces, eh, y otra cosa de la que no se habla tanto en este sentido, creo que es incluso de cómo el arte también, entre muchas otras cosas, o por lo menos el arte visual, también medio que forja temperamentos, ¿viste? Hay una cuestión de ir hacia la búsqueda de eso que también hay que atravesar muchas frustraciones y decir, che, este dibujo no me salió, bueno, no importa, mañana lo intento de nuevo, y mañana lo intento de nuevo, y de nuevo. Que eso termina generando eso, una ductilidad o una flexibilidad en el temperamento, que para mí no es poca cosa. No. Eh, es un montón. Y
yo, por ejemplo, más allá de que tengo un montón de intereses, le doy bola a esos intereses, porque también para mí es un recurso y una herramienta para manejar mis propias frustraciones. El día que no me salió una pintura, soy buena nadando o me siento bien haciendo, no sé, 5 largos. O a la noche cocino el plato que más me gusta, ¿no? Y yo le llamo como sistema de compensaciones. Como es muy dura la vida con todo, o sea, ya de por sí la realidad excede permanentemente y exige permanentemente de nosotros un montón, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener siempre esos recursos de, bueno, yo sé dónde están mis vulnerabilidades o me conozco un montón en esto y sé de qué manera también puedo más o menos ir generando esos colchoncitos o como salvavidas. A mí me funciona esa. O me gusta tocar el piano. Bueno, el día que no me salió el dibujo que quería, me pongo a tocar el piano. No digo que nunca es con la exigencia, sino desde encontrar como esa palmadita a uno mismo permanente. Porque el afuera todo el tiempo te está diciendo que no, ¿no? Eh, Más que darte una palmadita, te cachetea brutalmente día a día, ¿no? Y bueno, esos son recursos y herramientas que el arte posibilita y que yo siento que otras disciplinas no. O sea que en otros ámbitos no se pueden explorar tanto y tienen mucho que ver con el bienestar, básicamente, y con el desarrollo personal. Eh, pero bueno, no, me Sí, voy. no, sí, sí, hermoso. Algo que dijiste clave también, ¿no? Porque igual es una práctica con un autoconocimiento. Creo que tiene que ver con ese ejercicio que decís autorreflexivo, ¿no? Que a cada Sí, uno le puede llegar de la manera que le llegue y le llega cuando le llega, digo, como creo que todos de alguna manera u otra igual autorreflexionamos, pero eso, puede ser que uno lo haga mucho más consciente y sea parte de su diario vivir en esto que me sale como que a mí me viene de censo o de laburo corporal, pero que es como qué me pasa con lo que me pasa, ¿no? Y es todo lo que estás diciendo tiene que ver con eso, o sea, bueno, o sea, con lo que me pasa pintando y cómo lo transformo, lo que me, ¿no? Como hay un montón ahí para seguir uno afinando y entregándose a ese propio desarrollo interior que eso que parece sí, externo en realidad nos lo trae también, ¿no? Porque bueno, es a través de una actividad que parece externa, pero en realidad es algo que estamos haciendo desde, o sea, que es interno, ¿no? Y que uno elige también en este caso, bueno. Y uno eso lo puede aplicar en realidad en cualquier ámbito, ¿no? Em, mm, en realidad, como es a empezar a tener esa conciencia. Y eso, para mí, nos va transformando porque nos lleva a ese autoconocimiento y se van abriendo un montón de puertas. Eh, sí, que sí. bueno, que es infinito, ¿no? Y que hacen esas vueltas de espiral, como decías antes. Y bueno, y que en tu caso, y por ahí en el mío también, agradecemos al arte y a todas sus expresiones, porque aparte no es solo una, eh, que, que es muy claro, digo, en eso para mí son lenguajes del alma, pero bueno, eso también es una opinión muy personal, que por ahí los dicen otras personas también, pero son lenguajes del alma, y por ahí en tu caso se expresan más o tienen como el foco, voy a decir, más puesto en el arte visual, ¿no? A través de... ay, ¿se escuchó? Porque te cortaste un segundo. Sí. No, Bueno, ahora sí. 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 No, decía que en tu caso por ahí se expresa más a través del arte visual como arte que sobresale y que tu alma elige más como, o eligió como ese caminito, pero que a su vez está en muchas otras expresiones que fuiste nombrando, ¿no? Que es lo que haces con este sistema compensatorio de irte a otros lugares para elaborar eso que te está pasando, llamémoslo frustración o lo que fuera, pero también uno lo puede usar para cuando tenés una euforia, ¿no? O sea, tengo una euforia No, claro. y Es también voy a complemento en todos compensar. los sentidos. Sí. Igualmente también, hablando, antes te hablaba de la madurez cronológica, digo, a mí ya hace un tiempo me está empezando a picar el bicho este de, bueno, tal vez eh, no está tan lejos la posibilidad de que deje de hacer murales, por una cuestión física, principalmente, ¿no? Yo ya hace tiempo que sé que es una actividad que tiene fecha de vencimiento, no sé cuál, Ujú, pero hay un momento en el que el cuerpo va a empezar a decir, bueno, listo, deja de subirte al andamio. Eh, Y eso, tener plena certeza de que eso va a suceder también en algún momento, también me habilita a mí a empezar a pensar otras posibilidades.
pero más allá de pensarlas, también como que yo ahora en esto de esto, de la edad cronológica, me estoy amigando mucho más con esa posibilidad de diversificación. Como que antes por ahí me ponía a tocar el teclado, ponerle por decirte, y había una lucha interna de no, estás como, nada, nadie, ponete a pintar, como restándole tiempo, o sea, es una boludez, te hablo de hace un montón de tiempo, ¿no? Ujú. Eh, pero de que todos sus intereses convivan y que tengan entidad y que tengan un espacio, no hace tanto que yo me amigué y dije, ah, no, pero si sos todo. Bueno, pausa otra vez. Si sos todo, que no se corte. Bueno, ay, se congeló una vez más. Ahí Ahí está. estás. Ahí va. Si sos todo, ay, si sos todo. Claro, como que sos todo eso y te animás a convivir con todas esas realidades. Pero esto lo hablo en general. A mí me pasa que evidentemente los lenguajes me atraviesan, me gusta la música, me toco la guitarra, toco el piano, pero nunca le di a la música la entidad que le di a las artes visuales, por ejemplo. Ujú, Pero va más allá de las expresiones artísticas. Digo, en general, eh, no nos define una sola cosa y, o sea, no somos una sola cosa y amigarse con esa posibilidad también abre otras. Eh, y yo como que no, esto te decía, no hace tanto tiempo que, por ejemplo, ahora empecé clases de piano, cosa que nunca hice en mi vida, y sin embargo toco hace por lo menos 15 años, ¿no? Y decir, bueno, por ahí es momento de que aprendas algo del lenguaje musical, algo, no sé si eso te da algo, o no sé. Eh, y me parece que también en esa diversificación es que podemos transitar de otra manera un montón de otras cosas, ¿no? Qué sé yo. Supongo que también hay como una inquietud, o en mí hay una inquietud de también querer hacer y descubrir y seguir, y como esa parte también más infantil o del juego que tiene el arte que nunca cede, o en mi caso al menos siento nunca cede, como, y ahí lo voy a llevar a algo más filosófico incluso, ante la gran duda de qué pasa con la muerte o cuando nos morimos, ¿no? Como de la muerte como esta imagen eh, de eso que en muchos casos puede generar mucha incertidumbre o hasta miedo o lo que sea, ante la finitud de la vida, el arte es posibilidad infinita. Eh, para mí no tiene fin nunca y no tiene fin nunca el aprendizaje dentro de la práctica artística. Y te digo, o sea, yo te puedo decir, yo me formé un montón, pero no siento que se haya agotado esa formación y no ujú, se va a agotar nunca. Entonces creo que es una respuesta directamente a los grandes enigmas de la humanidad. ¿Viste? Como, bueno, ¿qué pasa con la muerte? Y el arte. El arte, porque ahí no hay fin. No existe el fin, es infinito. Eh, y bueno, a mí eso me da como un alivio, ponele. Y creo que a todo el mundo debería dar un pequeño alivio, un respiro ante esa gran re- duda, ¿no? ujú, sí. El arte es infinito. Yo iría cerrando por acá, porque podría estar conversando mucho más. Me pasa un Sí, montón a veces pero también me da miedo esto de la internet y como llueve, está, qué sé yo, no quiero como que se corte y nunca más. sí, sí. Poder darle un cierre, pero bueno, eso, me quedo con el arte es infinito del final. Sí decir igual esto, ¿no? Como si alguien quiere eh, saber más o puede ir a tus redes, lo que haya en las redes en este momento, sobre tus murales y tus artes, que bueno, también tenés otras pinturas, más allá de los murales que sea tu fuerte. Sí, Y también hay muchos murales en Boulogne, no sé cuántos siguen estando vivos o no. sí. Quiero contarte en vivo y en directo que Piro cerró sus puertas, o sea, de ese espacio se tuvieron que ir y no sé qué habrá pasado con el mural. Bueno, Eh, claro, no sé, hace porque un digo, montón que no paso por ahí, mucho, mucho. Pero sí, bueno, es lo que es es. parte, Las ¿no? cosas Sí, 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 es terminan. parte. Sí, así que sí,
Em, pero bueno, eso, que si quieren pueden contactarte también el que escuche esto y puede ir a ver tus obras. Para mí, esto es una opinión también muy personal, las obras de Caro tienen una profundidad, toda esta profundidad creo que salió en la conversación, para mí se reflejan o yo las puedo percibir y las siento. Mm, Em, Así que bueno, diría más cosas, pero nada, me voy a extender un montón porque también puedo hablar un montón. Pero bueno, eso, pueden ir ahí a conocer su arte. Yo un placer de esta conversación y bueno, saber un poquito más también de tu historia y de tus formas de pensar y sentir y ir viajando con la vida, ¿no? Como que mm. Sí, es eso, parte. sí. Gracias por el espacio, me encantó la charla. Gracias. Bueno, un Bueno, placer. vale. Un besito grande y Gracias. estamos hablando. Estamos al habla, Gracias. tal cual. Chao, chao.